cuando su familia es víctima de un violento asalto. Un doctor que era todo amor y paz ve cómo su corazón se llena de ira, lo que lo lleva no solo a jurar venganza, sino a purgar la ciudad del mal que la está destruyendo. La película nos sitúa en la ciudad de Chicago, en uno de sus picos más altos de delincuencia. La radio no hace más que vomitar malas noticias, causando el malestar general de los ciudadanos que sienten que han sido abandonados. Algo tiene que cambiar en Chicago y tiene que ser cuanto antes. Hablando de violencia, vemos a un policía recorriendo las calles a toda velocidad con el fin de llevar a su compañero gravemente herido al hospital. Una vez ahí, los enfermeros solicitan al doctor Paul Kersey, un cirujano de trauma de mucho renombre y por ende con mucho trabajo. De hecho, tiene que abandonar una operación de menor importancia para atender al oficial malherido. Por desgracia, ni alguien tan experimentado como él puede hacer milagros. Ante la muerte de su compañero, el policía se muestra arrepentido de no haber llegado más temprano, aunque el doctor le deja claro que no es su culpa. Cuando se dirige a tratar a un delincuente recién llegado, el policía le pregunta si de verdad va a salvar al animal que asesinó a su amigo, a lo que el cirujano responde que su trabajo es salvar vidas, sin importar las circunstancias. Cuando no está haciendo eso, Paul disfruta de su rol como padre de familia en uno de los vecindarios más tranquilos de la ciudad. Junto a su esposa Lucy, se pregunta si aceptarán a su hija en la universidad, dado que llevan un tiempo esperando el veredicto. Justo entonces escuchan unos chillidos de emoción de parte de su hija Jordan, quien sale de su habitación como si nada. Sus padres le siguen el juego hasta que ella les da la esperada noticia. Ha sido aceptada en la universidad de sus sueños. Los ojos del protagonista se colman de orgullo afirmando que su pequeña le ha dado el mejor regalo de cumpleaños. Luego, durante un partido de fútbol de Jordan, Paul y Lucy tienen que soportar las quejas de un padre agresivo que insulta al árbitro. Nunca puede faltar uno de esos. El protagonista intenta calmarlo con algo de humor, lo que solo consigue incrementar el enfado del sujeto. A pesar de que éste lo empuja, Paul se mantiene sereno por el bien de su familia. Finalizando el juego, la familia pasa por un restaurante donde se reúne con Frank, el hermano menor de Paul. Al escuchar de su conflicto con el sujeto, Frank pregunta por qué no le dio una paliza como en los viejos tiempos. Bueno, por algo son viejos tiempos. Mientras los hermanos se ponen al día en privado, el protagonista reconoce esa mirada de Frank que siempre significa lo mismo. Necesita dinero y no es capaz de decirle que no. En eso, ambos ignoran que Miguel, el encargado del valet parking, escuchó toda su conversación y ahora sabe que los Kersey son adinerados. Aprovechando su trabajo, entra en el vehículo de la familia y obtiene la dirección de su casa. Por la noche, Paul se estaba preparando para salir a celebrar su cumpleaños cuando recibe una indeseada llamada del hospital. De nuevo, lo necesitan de emergencia. Su esposa e hija comprenden la situación y prometen que mañana celebrarán su cumpleaños como Dios manda. Mientras esperan por su regreso, Lucy y Jordan compran algunas cosas para recibirlo con un pastel casero. En medio de eso, Lucy nota que las páginas de su libro de receta se pasan solas, producto del viento. Tal parece que dejó una ventana abierta. Alarmada, la mujer confirma lo peor al encontrar huellas en el piso, por lo que le pide a su hija que baje cuanto antes. Jordan, quien estaba más ocupada hablando por teléfono, es sorprendida por un sujeto enmascarado que la encañona. Con la jovencita en su poder, los ladrones por fin se rebelan ante Lucy y la obligan a abrir la caja fuerte de la casa. Por su parte, el maleante encargado de vigilar a Jordan empieza a invadir su intimidad poco a poco. Sin embargo, el regreso de su compañero lo hace retroceder y le advierte que no tienen tiempo para esto. En medio de la discusión, Jordan toma un cuchillo de la mesa y ataca a uno de los ladrones, aunque poco después la tiran al suelo. Con su cara rajada, el ladrón se quita la máscara y amenaza con matarla. Esto produce un nuevo conflicto entre los maleantes, en lo que Lucy lanza una olla de agua caliente al que ya estaba herido. Hecho eso, la mujer le indica a su hija que huya antes de que un par de disparos sacudan la casa. Al rato, Paul trata de acercarse al paciente recién llegado al hospital, pero sus compañeros se niegan a dejarlo pasar. Asustado, el doctor entra por las malas a la sala de cirugía donde le informan que su hija está en el quirófano y su esposa, no pudieron salvarla. Devastado, el doctor le echa un vistazo al cadáver y confirma que es su querida Lucy.
se la han arrebatado y ni siquiera pudo estar ahí para defenderla. Con el respaldo de su hermano les comenta a los detectives las cosas que guardaba en la caja fuerte. Más allá de eso, no encuentra razones para que su familia haya sido atacada de esa brutal manera. En consiguiente, los detectives encargados del caso, Rains y Jackson, llegan a la conclusión de que fue un robo que salió terriblemente mal. Ya sería el sexto en el mes. Frank estalla de ira contra los detectives por no compartir esa información a los ciudadanos, mas su propio hermano le pide que se calme porque no está ayudando. Antes de retirarse, Rains y Jackson prometen que atraparán a los responsables. Justo después, el protagonista es informado que la cirugía de su hija afortunadamente salió bien, solo que estará en coma por un tiempo. En los próximos días, él no deja de visitarla y de contarle su rutina, aunque sin los amores de su vida, ha dejado de ser interesante. En el funeral de Lucy, su padre Ben recuerda que cuando murió su esposa, una pequeña Lucy se preguntaba por qué Dios tuvo que llevársela. Ben le explica que debía de ser parte de su plan divino, pero es ahora él el que no entiende por qué Dios se llevó a su hija. De regreso a su granja, Ben se detiene en seco y saca un rifle ante la confusión de Paul. Resulta que el anciano ha divisado cazadores furtivos, y vaya que sí sabe cómo espantarlos. Con su trabajo hecho, Ben menciona que la gente confía demasiado en la policía. Pues bien, la policía solo aparece cuando el crimen ya se ha cometido. Si un hombre quiere proteger lo que es suyo, debe hacerlo con sus propias manos. El protagonista trata de regresar a su itinerario sin mucho éxito, llamando a cada rato a la central de policía en espera de noticias sobre los agresores de su familia. Al visitar a su hija en el hospital, descubre a su mejor amiga Sophie leyéndole un libro de economía. Si bien suena aburrido, al menos no estará atrasada en su ingreso a la universidad. Paul le pide a Sophie que se mantenga al lado de Jordan mientras él asiste a terapia, donde confiesa que su vida se ha convertido en una especie de purgatorio. No soporta estar en casa y no puede concentrarse en el trabajo, así que vaga de tren en tren. Lo único que hacía en su infancia para evitar a su abusivo padre. Aún así, nada le quita la sensación de que fracasó en su principal propósito, proteger a su familia. Cuando su terapeuta le recuerda que está pasando por un proceso, él se adelanta respondiendo que ya lo sabe. Lo que de verdad le causa intriga es el resultado de ese proceso. ¿En qué se convertirá? En busca de respuestas, el protagonista pasa por la oficina de Rains, donde se fija en la cartelera repleta de crímenes por resolver. Con razón, la policía no puede atender su caso como debería. Ante esta situación, el detective le recomienda esperar a que los responsables cometan un desliz y entonces podrán atraparlos. Decepcionado, Paul le pregunta si la fe le funcionó a las víctimas de los casos aún abiertos. De regreso a casa, el hombre se topa con un par de maleantes acosando a una chica en un callejón. Harto de ser un mero espectador, el doctor les exige a los matones que la dejen en paz. Pese a que consigue su objetivo, los maleantes se desquitan con él a golpes. A falta de un método de defensa, Paul se dirige a una armería donde la encargada le explica todo lo necesario para obtener una licencia de porte de armas. Al final, él se retira bajo la excusa de que quiere pensárselo mejor. De vuelta en el hospital, recibe de emergencia a un pandillero herido en un enfrentamiento. En eso, el maleante deja caer sin querer su pistola y Paul se apresura a empujarla debajo de la camilla. Finalizada la cirugía, se lleva la pistola como si nada. La cuestión es aprender a usarla, por lo que se retira a una fábrica abandonada con el fin de afinar su puntería. Esto acompañado de tutoriales online sobre el funcionamiento de pistolas, cosa que le ayuda a progresar con rapidez. A todas estas, su hija Jordan sigue sin despertar, pero hace poco tuvo una convulsión. Es por ello que tuvieron que amarrarla a su cama, lo que causa la ira de su padre. Su hija se encuentra en ese estado mientras que los hombres que la pusieron ahí en primer lugar están campando a sus anchas. Ya no más. Con esto en mente, el protagonista se aventura de noche por los vecindarios peligrosos de la ciudad. No pasa mucho tiempo hasta que encuentra algo de acción, tratándose de unos maleantes robando el auto de una pareja. Ante las amenazas del protagonista, los ladrones intentan embestirlo con el vehículo. Es entonces que el cirujano demuestra sus nuevas habilidades de puntería, acabando con el conductor a balazos y desviando el auto. Con su mano izquierda herida por la potencia de la pistola, tiene que enfrentarse al otro delincuente que sale hecho una furia del auto.
Luego de jugar a las escondidas, el cirujano logra tomarlo por sorpresa y no duda en rematarlo aún cuando ya estaba derrotado. Al escuchar las sirenas policiales, el hombre pega la carrera hasta el tren, donde se mezcla entre los presentes. Primera incursión exitosa. Una vez en la escena del crimen, Rains y Jackson escuchan las declaraciones de la pareja, quienes afirman que aquel justiciero encapuchado les salvó la vida. Incluso lo llaman su ángel de la guarda. Otra testigo que consiguió grabar al justiciero en acción prefiere otro apodo acorde a su brutalidad: el ángel de la muerte. En el video, los detectives aprecian que el sujeto no es muy diestro con las armas debido a su accidente en la mano izquierda. Visto eso, le recomiendan a la mujer que mantenga el video en privado. Tarde. Hace rato que lo subió a las redes sociales y se hizo viral en tiempo récord. Incluso el propio ángel de la muerte ve el video, quedando boquiabierto con su actuación. El fenómeno del justiciero llega a las emisoras locales que debaten si es un héroe o un precedente peligroso. Paul se mantiene atento a la opinión pública sin dejar de lado sus obligaciones como cirujano, los que lo llevan a conocer a un niño que se negó a vender drogas de un traficante conocido como el heladero. En consecuencia, el heladero lo castigó con un balazo en la pierna. Después de chequear la dirección del niño, Paul pasa por su vecindario y se topa con el heladero, quien en tono amenazador le pregunta quién es. No nos vendría mal un tipo así en Latam. De nuevo, Rains y Jackson llegan tarde a la escena, donde los testigos les cuentan que el asesino acribilló al heladero y se retiró como si nada. Al ver a un niño replicando el acontecimiento, Rains se fija en que dispara con la mano izquierda, la misma que utiliza el ángel de la muerte. Mientras que los detectives son reprendidos por su falta de progreso en la investigación, el protagonista se presenta a su sesión de terapia con un mejor temple que la vez pasada. Ante las dudas de su psicóloga, él le asegura que solo está aprendiendo a disfrutar del proceso. En el hospital, le toca atender a un sujeto que reconoce como Miguel, el valet del restaurante. Lo curioso es que el tipo lleva un reloj que Paul recuerda haber guardado en su caja fuerte. Tras la muerte de Miguel, el cirujano utiliza su dedo para acceder a su teléfono y así llegar a la verdad del asunto. Al encontrar la foto de la dirección de su casa, se propone a llamar a la policía o mejor no. En su lugar, continúa indagando en el teléfono y acaba descubriendo una licorería que vende artículos robados en secreto. En cuanto sale de su oficina, se topa con su hermano Frank, el cual le cuenta con emoción que consiguió empleo y le devuelve el dinero prestado. Incluso quiere invitarlo a cenar en agradecimiento, más Paul le da vueltas al asunto para que su hermano se vaya. Ya en la licorería, el cirujano se hace pasar por amigo de Miguel para ganarse la confianza del dueño, Ponytail. Rafue Pony pa' los compas. Este cree en sus palabras hasta que se percata de que él lleva la etiqueta de paciente de Miguel. Mientras le sigue el juego, Ponytail le envía un mensaje a un tal Fish, alertándole de la visita del doctor. Bajo la excusa de que piensa buscar un reloj, Ponytail se asoma bajo la barra y toma su escopeta. Afortunadamente, el protagonista no cae en la trampa, encañonando al sujeto para que lo lleve al almacén trasero, repleto de artículos robados. Ahí, Paul recupera las cosas de su caja fuerte, al menos las que puede llevarse y tienen gran valor sentimental. De pronto, Fish aparece hecho una furia y en su intento de dispararle al protagonista, termina fusilando a Ponytail. Ambos tiradores se involucran en un tiroteo con los estantes de por medio, en lo que el arma de Paul se queda atascada. Fish intenta acercarse a su posición pero acaba resbalando con la sangre de Ponytail, en lo que el justiciero intenta aplastarlo con un estante. El criminal se escabulle en el último segundo, cubriéndose detrás de la barra. Craso error, ya que el justiciero puede verlo mediante las cámaras de seguridad. Luego de un veloz cálculo, consigue dispararle a Fish sin necesidad de mirarlo en persona. Pisando la herida del criminal, le hace confesar que un mecánico llamado Joe fue el que abrió fuego contra su familia. En cuanto Paul se dirige a tomar su teléfono, Fish lo aleja de una patada, desestabilizando la repisa de arriba. Justo antes de ejecutar al justiciero, una bola de boliches le cae en la cabeza y el protagonista lo remata de un balazo. En fin, el poder del guión.
En su huida, el protagonista deja caer por accidente su anillo universitario. Por otro lado, el asalto a la licorería incrementa la leyenda alrededor del Ángel de la Muerte, con muchos ciudadanos agradeciéndole su servicio y con otros más reacios a que un civil haga justicia con sus propias manos. En plena jornada laboral, Paul recibe la visita inesperada de los detectives Rains y Jackson, quienes le preguntan si conocía a un tal Fish, pues creen que estuvo involucrado en el asesinato de su esposa. Por supuesto, el cirujano se hace el desentendido y es entonces que le muestran su anillo universitario. Los detectives, lejos de creer que él es el justiciero, piensan que su anillo estaba entre los bienes robados por los ladrones. Antes de despedirse, Rains afirma que la investigación va viento en popa y le pide que siga teniendo fe. Pues bien, el doctor tiene fe de que no será atrapado, así que destruye los teléfonos de Miguel y Fish apenas lo dejan solo. Más tarde, se presenta en el taller de Joe, al cual pone a dormir enseguida. Al despertar, Joe descubre que está debajo de un auto suspendido y Paul amenaza con soltarlo si no colabora. Eso no significa que vaya a dejarlo intacto. Al contrario, el cirujano comienza haciéndole una incisión en la zona del nervio ciático, lo que le produce un dolor indescriptible. Yo sufro de ciática y sí, es un dolor terrible. No me imagino lo que se sentirá que lo corten. Y seguirá sufriendo a menos que le revele las identidades de los otros ladrones que irrumpieron en su hogar. Con un poco de líquido de frenos en su nervio ciático, Joe exclama que el otro implicado restante es Knox, pero no sabe dónde encontrarlo. Es tanto su desespero que Paul reconoce que está diciendo la verdad. Aliviado, el mecánico le pregunta si entonces le perdonará la vida. Apenas esas palabras salen de su boca, el protagonista deja caer el auto sobre él. A su vez, los detectives Rain y Jackson interrogan a Frank, puesto que les parece que su descripción coincide con la del Ángel de la Muerte y tiene razones para vengar a la familia de su hermano. Mientras acompaña a su hija, Paul se entera por las noticias de la muerte de un padre enfurecido que trató de hacer justicia como el Ángel de la Muerte. La diferencia es que él no era Bruce Willis. De repente, recibe una llamada sorpresa de Knox, quien sabe muy bien lo que está buscando. Por tanto, le indica un lugar público en el que lo estará esperando. Ante la incomunicación de su hermano, Frank entra en su casa y acaba descubriendo los secretos de su sótano. O mejor dicho, la guarida del Ángel de la Muerte. Siguiendo las indicaciones de Knox, el protagonista ingresa al baño de un club nocturno donde marca al número de su enemigo. Al escuchar un teléfono sonando detrás de una de las cabinas, no duda en abrir fuego contra la misma. No obstante, ahí solo estaba un teléfono. Finalmente, Knox hace acto de presencia y le dispara por la espalda, usando además a los presentes como escudos humanos. Atrapado en esa situación, el justiciero alza la mirada y se fija en el panel de electricidad. Después de dispararle, el club queda a oscuras, lo que aprovecha para huir entre la multitud asustada. Enterados del tiroteo, Rains y Jackson interrogan en el hospital a uno de los testigos heridos, el propio Knox. No muy lejos, el protagonista cierra su herida como puede. Cuando los detectives irrumpen en su oficina, él ya se había esfumado. En su regreso a casa, se sorprende al encontrar a su hermano, el cual le ruega que deje de hacer esto porque no es ningún policía. En su defensa, el cirujano afirma que esperó a que la ley le trajera justicia por lo que le hicieron a su familia, pero solo perdieron el tiempo. Al final, él tuvo que tomar justicia por mano propia. ¿Y ahora él es el criminal? No lo creo. Pese a que su hermano no lo quiere involucrado en esto, Frank se ofrece a entretener a los detectives por él. Los oficiales saben muy bien que oculta algo, mas no pueden hacer nada sin una orden de arresto. Al poco tiempo, Paul recibe la noticia de que su hija ha despertado del coma. Él y su hermano se dirigen de inmediato al hospital, sin importar la investigación policial. Con su padre de vuelta, Jordan pregunta por el paradero de su madre, y es entonces que él debe darle la mala noticia. Debido al regreso de Jordan, Frank le deja claro a su hermano que ella necesita a su padre, no a un justiciero que sale todas las noches sin saber si regresará a casa. Sin dudar un segundo, el protagonista afirma que el Ángel de la Muerte está enterrado.
En su salida del hospital, padre e hija son abordados por Knox en el ascensor. Al entablar una pequeña conversación con Jordan, él le revela que le acaban de disparar. Y creo que sabemos quién fue. Antes de separar sus caminos, Knox le asegura al doctor que se verán de nuevo. Enfrentando a la posibilidad de perder a su hija, quizás para siempre, el protagonista decide comprar un arma. Caída la noche, Paul y Jordan cenan con Frank, ignorando que alguien los está vigilando por la ventana. Tras la partida de su hermano, el protagonista detecta movimientos en el exterior, así que con mucha calma, le indica a su hija un lugar donde esconderse. Desde ahí, llama al 911. Por su parte, Knox entra en la casa acompañado de unos mercenarios que se dividen en busca de su objetivo. Uno de ellos se ve atraído por la ducha abierta del baño, en lo que Paul lo sorprende con un disparo en la cabeza. Enseguida, un mercenario aparece en el lugar y confirma la muerte de su compañero. De pronto, el justiciero se asoma desde debajo de la cama y lo acribilla en el acto. Hecho esto, se dirige al sótano por una serie de sonidos extraños. Desafortunadamente, se trataba de una trampa de Knox, el cual le dispara por la espalda. Al escuchar los gritos de Jordan, a Knox se le ocurre la idea de matarla enfrente de su padre. Justo entonces, Paul patea la mesa y saca un rifle de asalto con el que acribilla a Knox. Eso le pasa por charlatán. A la llegada de la policía, el protagonista le cuenta una historia inventada a Rains con el fin de justificar su porte de armas. El detective le sigue el juego sugiriéndole que se mantenga salvando vidas, ya que es bastante bueno en ello. Unos meses después, Paul lleva a su hija a su nuevo hogar por un tiempo, la Universidad de Nueva York. Luego de despedirse, él divisa a un hombre robando una cartera. Ya saben, para no perder la costumbre, si disfrutaste de esta historia, te invitamos a ver esta otra en la que un padre también se convierte en una máquina de matar con tal de vengar a su hija. Nos vemos pronto, muchachones.